Muy buenas tardes a todos, qué gusto tenerlos por aquí en su curso del texto a la transmedialidad. De nuevo pedirles disculpas por los problemitas técnicos que tuvimos hace 8 días. Ya pronto estamos trabajando en la edición de un video que lanzaremos la próxima semana, donde nuestra maestra María nos colabora para que puedan tener esa presentación a todos los que les interese la transmedialidad y la publicidad. El día de hoy vamos a hablar de videojuegos. Vamos a tener a un maestro y amigo muy querido por nosotros, pero antes quisiéramos hacer un brevísimo recuento por dónde hemos caminado, porque el día de hoy hablaremos de videojuegos, pero hablaremos sobre todo de guión. Y nosotros por allá en la primera clase, que se llamaba literatura y cine, ya habíamos tenido un acercamiento a ese guión como el espacio, la fuente, el cimiento, desde donde la escritura iba a poder explotar en diversos medios, donde la escritura iba a ser como ese piso desde donde se van a poder sostener muchísimos proyectos multimediales, intermediales y transmediales. Entonces, después de ese viaje que tuvimos anteriormente por el cine, específicamente pues pensado en guiones para audiovisuales, para plataformas como YouTube, el día de hoy nos vamos a ir a otra especificidad, que es el guión, ahora más concretamente, pensado para los videojuegos. Pero los videojuegos tienen muchas interacciones y muchos caminos y muchas líneas. Entonces, el día de hoy nos acompaña el docente Miguel Aguirre Bernal, un gran amigo, es escritor y guionista de videojuegos, tiene una experiencia muy amplia, trabaja en Indie Level Studio y se ha ganado muchísimos premios, entre ellos el SOAT, que es en Los Ángeles y que tiene que ver con el tema que nos compete el día de hoy. Miguel, ¿cómo has estado? Juanjo, buenas tardes y buenas tardes a todos. Súper bien y súper contento de estar aquí. Me parece un espacio súper bacano. Qué alegría, Miguel. Hermano, le quería empezar preguntando, nosotros dos somos amigos, nos conocemos hace ya 2 años, pero digamos en temas profesionales casi nunca conversamos, siempre conversamos como de la vida. Entonces me gustaría aprovechar este espacio que te tengo ya desde digamos, el área profesional, que nos contaras un poquito cómo ha sido tu carrera en los videojuegos, por qué llegas a ello. A ver, inicialmente yo es que había comenzado la carrera de entretenimiento digital, queriéndome enfocar en el guión de videojuegos, pero descubrí que al fin y al cabo se estudiaba como de todo un poquito y se estudiaba tantas cosas que no me estaba concentrando en lo que quería. Después de un momento de crisis vocacional, de mucha tensión, de no saber qué iba a hacer, me cambié a estudios literarios, pero ese primer semestre me contactó un profesor de la carrera anterior, con el que yo conversaba de vez en cuando por las noches cuando esperaba que me recogieran, alguna cosa así. Entonces, él sabía más o menos mi trayectoria y bueno, ya había tenido una clase con él. Y nada, estaban buscando guionista, me dijeron de que sí quería. En ese momento casi que entré en crisis porque pues no sabía cómo cotizar un guión. Fue un momento Claro. de, bueno, yo qué cobro, yo qué hago aquí, cómo se construye esto. Pero nada, me lancé, comencé a trabajar con ellos y nada, aquí que ya llevo como 2 años y medio trabajando con ellos, hemos hecho un montón de proyectos, un montón de cosas. Digamos que las que más han sido proyectos empresariales para Uh -huh. clientes, pero también el estudio tiene sus proyectos internos, como ya más creativos. Y como digo, no, ya 2 años y medio, eso, el tiempo pasa muy El tiempo rápido. pasa volando. Sí, Miguel, ¿y el gusto por los videojuegos? ¿Te viene desde chiquito o ya es desde algo? chiquito, así como el de la literatura, eran mi refugio en la adolescencia temprana. Y entonces nada, siempre quise escribir libros y dedicarme también a los videojuegos profesionalmente. Entonces nada, más o menos estoy en ambas Y usted va cumpliéndolas. como muy bien en eso, porque ya se ganó un premio en literatura de cuento y también se ganó un premio en un proyecto de videojuegos, si no estoy mal.
Sí, aunque ese que dijiste que son los OVAs, digamos que yo particularmente no fui el que me lo gané, se lo ganó nuestra artista, la que grabó las voces. La voz Ah, ok. pues, era un premio de doblaje. Ahora bien, era ya en Los Ángeles, en un estudio al lado del que dan los Óscares, y pusieron el tráiler del juego, que era con guión mío, allá en Ah, pantalla grande, buenísimo. en escenario enorme. No, Y, buenísimo. y nos hemos ganado 2 veces el CREA Digital, que son unas becas de la alcaldía para producciones audiovisuales y producciones, digamos, del sector interactivo. Y sí, y ya mucho, como digo, empresarial y cosas de nosotros. Qué alegría, Miguel, tenerte por acá. Entonces, bueno, espero que todas las personas que nos están visitando disfruten mucho de esta sesión. Ya conocen un poco de la vida profesional de Miguel Aguirre. Y Miguel, bienvenido a este tu espacio. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Juanjo, muchas gracias. Supongo que ahí de Cualquier, vez en cuando estaremos hablando. cualquier cosa va a estar aquí atrás. Si necesitas, yo sé que me mandaste unos videos para que te los presentes, me dices cuándo y yo los comparto. ¿Listo? Listo. Y cualquier cosa, si preguntan algo en comentarios, también te estaré viendo por aquí. Listo, aquí estoy pendiente de todos los comentarios, muchachos, para quienes quieran participar. Ahorita nos vemos, Miguel. Listo. Bueno, entonces, les voy a hablar de videojuegos, como desde el área de producción y de guión. A veces, digamos, uno pensaría de que los videojuegos es como un medio muy conocido. Al fin y al cabo, todos los que tengan del 50 para abajo crecieron con videojuegos. Si no era el Atari, era era el Nintendo. Si no era el Nintendo, era el Super Nintendo. O ya los que crecimos en la generación del Play. Sin embargo, no voy a dar las cosas por sentado porque aunque digamos que hemos crecido con los videojuegos en el medio y con gente jugando videojuegos, uno no sabe hasta qué punto la gente como ignora los códigos internos del medio, entonces es muy probable que diga muchas cosas que no se entiendan. Entonces, inicialmente diré un montón de perogrulladas, un montón de cosas como súper obvias, pero para ubicar a la gente que no sabe mucho de esto en el espacio. Por ejemplo, de los problemas que hay como a veces cuando uno habla de videojuegos creyendo que todo el mundo sabe de ellos. Uno es que también, como en todos los medios, se monta ahí como un círculo de gente que sabe, y entonces dicen, no, vos no sabes jugar videojuegos y no has jugado tal videojuego, y son unas obras maestras, sí, pero perdidas, y que pues uno tiene que estar muy metido para conocerlas y para haberlas jugado, además de que es difícil jugar los clásicos porque no hay medio, no hay manera, a menos de que uno tenga las consolas viejas. Y otro es que hay un montón de cosas que uno da por sentado y que la gente no sabe, y es que, o sea, para jugar videojuegos, pues sí, no solamente para producirlos, pero para jugar videojuegos uno tiene que aprender a jugar videojuegos, como se aprende a leer, porque para uno, digamos, conocer esto, el mando, y usarlo en automático y pensar directamente las cosas que uno va a hacer sin tener que pensar qué botón está hundiendo, uno necesita como un tiempo de aprendizaje. Es muy común que la gente que juega si uno pone a alguien que no sabe jugar videojuegos a jugar un juego de disparos, no va a saber cómo coordinar el movimiento y la cámara al mismo tiempo. Y uno va a ver que caminan mirando hacia el cielo o hacia el suelo, o si les dicen que hundan un botón, tienen que mirar el control para hundirlo, o no saben que esto tiene aquí este gatillo como un espacio. Entonces, por ejemplo, en un juego de carreras, entre más lo hunda uno, más acelera. O otra cosa que he notado mucho desde la parte de la producción, cuando uno tiene que escribir las instrucciones y el tutorial de cómo se juega, es que, por ejemplo, estos botones, los análogos, los joysticks se pueden hundir, tienen un botón. Entonces uno dice, hunda el joystick, pero la gente que no sabe que hay un botón no entienden uno que les está pidiendo. Y entonces hay un montón de bloqueos así que hacen que realmente acceder al videojuego sea relativamente difícil. Uno tenga que aprender a jugarlos, uno tenga que aprender que en un plataformero como Mario el camino siempre es a la derecha, o que en un juego más o menos lineal el amarillo indica el camino. Si hay una escalera amarilla, coja por ahí, que por ahí es el camino. O que el rojo indica que algo explota. Entonces son cosas que, como digo, quien ha jugado muchos videojuegos lo hace en automático, no sabe que sabe eso y no sabe que es algo que se debe aprender. Pero quien no lo ha jugado está completamente desubicado. Por eso mismo, voy a intentar hacerlo como lo más
aterrizado que pueda. Sin embargo, si digo algún término, alguna cosa que no entiendan, escríbanme ahí en los comentarios y ya Juanjo me dice y yo les explico. Bueno, ahora bien, este curso es sobre intermedialidad, multimedialidad y transmedialidad. Entonces yo estaba pensando a ver cómo lo conectaba con los videojuegos y es muy sencillo. No hay medio más intermedial que los videojuegos. La intermedialidad es, digamos, la combinación de artes en una misma obra y los videojuegos combinan de todo. Los videojuegos tienen arquitectos haciendo los modelos de los edificios, diseñadores construyendo los modelos de los personajes, ilustradores, programadores, tiene músicos y artistas de doblaje y ingenieros de sonido, tiene guionistas detrás, tiene diseñadores de juego, diseñadores de nivel, tiene una cantidad inmensa de saberes que se involucran, entonces casi que es, como digo, es un arte completamente intermedial y, y realmente abordarlo se podría abordar desde muchas maneras y yo que soy guionista lo abordaré más desde la parte narrativa. Es tan intermedial que, bueno, uno se entera de estas cosas, pero no todo el mundo se entera de ello, que hay muchos artistas de otros medios que ya están involucrados y trabajando en proyectos de videojuegos. Por ejemplo, eh, Guillermo del Toro estuvo trabajando con Hideo Kojima, que es el creador de los Metal Gear Solid. Inicialmente en Silent Hills se canceló el proyecto y pasó a trabajar con él en el último juego que se llama Death Stranding. Gustavo Santaolalla estuvo trabajando con Naughty Dog para hacer The Last of Us y hizo toda la composición musical. Si buscan en YouTube ahí encontrarán conciertos de Gustavo Santaolalla tocando música de videojuegos. Y es más, y creo que una orquesta sueca, esperen, aquí tengo el nombre, la Swedish Radio Symphony Orchestra, tiene un concierto de pura música de videojuegos, como 1 hora y media o 2 horas de música orquestal de videojuegos. Eh, Otros actores, Ellen Page, Willem Dafoe, estuvieron actuando para el juego Beyond Two Souls. O escritores, por ejemplo, George R.R. Martin, que es el escritor de la saga de Juego de Tronos, en este momento está trabajando con Hidetaki Miyazaki, que es un gran diseñador de videojuegos, para hacer Elden Ring. Entonces, como les digo, es un medio que mezcla gente de todos los otros medios, es un medio completamente intermedial. Y luego ya les mostraré cómo también es un medio absolutamente transmedial. Entonces, aquí les voy a compartir como una presentación, como para a medio apoyarme. No sé si ya la están viendo, que yo ya dejo de ver la pantalla. Así es, la estamos viendo, Miguel. Listo. Entonces, como para comenzar, me gustaría como preguntar cuál es la esencia del videojuego como arte. Y hay una cosa, esto es una discusión muy de inicios del 1900, que como surgió la fotografía y el cine, todos los artes empezaron a preguntar como, bueno, ¿qué es lo que hace a nosotros algo especial? Entonces la literatura se respondió, bueno, pues a nosotros nos hace la palabra, nosotros trabajamos con la palabra y es nuestro medio. La pintura dijo, bueno, nosotros trabajamos con formas, con composición de cuadro, trabajamos con colores, con luces y sombras, con perspectiva, y más o menos lo mismo respondió la fotografía, y ahí sucedió todo el conflicto entre fotografía y pintura e ilustración. El cine, esta digamos puede ser una respuesta gratuita porque se ha dado muchas respuestas al respecto, pero una de las respuestas es que el cine es montaje. Porque bueno, combina todo lo que tiene la pintura, combina también lo que tiene la literatura con el guión, pero lo que lo diferencia, por ejemplo, del teatro es que vos podés llegar y montar y editar dos escenas, una sobre otra, para que comuniquen algo. Y el padre de eso fue Eisenstein con el acorazado Potemkin. Y los videojuegos, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los videojuegos? Se combina todos los medios anteriores, que combina escritura, pintura, cine, fotografía, música. Y lo que hacen los videojuegos al fin y al cabo es la interacción. Es el hecho de que el jugador o el usuario o el espectador no solamente está como espectador, sino que está interactuando en el medio.
Todas las artes tienen esa interacción en el sentido de que tiene todo aquel que presencia un arte tiene que interpretarlo. Uno no puede leer un libro sin estar pensando qué es lo que me está diciendo. Pero los videojuegos tienen, digamos, ese agregado de que si vos te paras y dejas de hacer cosas, simplemente la historia no va a avanzar y las cosas no van a avanzar, no vas a poder presenciar la obra. Entonces lo que hacen los videojuegos es la interacción y con eso es con lo que más hay que jugar en un videojuego, con los que más hay que trabajar en un videojuego. Entonces hay un concepto que se llama el core, es la mecánica core. Entonces, las mecánicas son las acciones que puede hacer un jugador en el juego y va a ser como el núcleo, el centro, alrededor del cual todo va a girar. Y el core es como esa mecánica básica, la más simplificada de todas, a la que ya luego se le agregan otras cosas, pero que es como el corazón, que más o menos core viene de corazón del videojuego. Sin embargo, no es para irnos hasta los extremos de John D. Carmack, que es el diseñador de Quake, de Wolfenstein, de Doom, que dijo una vez que la historia en los juegos es como la historia en las películas porno, se espera que esté ahí, pero no es importante. Pues sí y no, porque al fin y al cabo lo que hace memorable un videojuego es muchas veces la historia narrativa, esa experiencia en la que estás montado. Entonces, para explicarles un poquito lo que es el core en un videojuego, en la imagen de la izquierda está Call of Duty, un first person shooter, el juego es de guerra, pero si uno lo simplifica al máximo, uno se dará cuenta que el juego consta prácticamente de dos mecánicas, un movimiento hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha, un punto en la mitad y unas dianas. Tenés que mover ese punto de la mitad a las dianas y hundir un botón. Ese es el core del juego. Todo lo que viene después sirve, uno, para mejorar la kinestética. La kinestética es la sensación que tiene el jugador al usar los controles, al mover el personaje, la sensación que tiene el jugador al disparar. Y por el otro lado, hacer, como digo, esas experiencias memorables. Pero realmente eso funciona casi que como un maquillaje de una mecánica súper básica, súper sencilla. O de una serie de mecánicas que se combinan para hacer juegos más complejos. Me gusta mucho el ejemplo del Magnavox Odyssey. Este es como de los 70 o de los Miguel, 80. Dime, yo tengo una pregunta. contame. Entonces nosotros, pues casi que no hemos dejado de jugar en Atari, porque Más o- básicamente vos me mostrás esos juegos que son súper intensos de dar bala y todo, es como lo mismo. Sí, no, es que, o sea, uno los puede, como digo, uno los simplifica como hasta al máximo. Y sí, es un Atari con maquillaje, con mucho maquillaje. Hay unos un poquito más complejos, no sé, los de GTA o Red Dead Redemption y todo, que ya combinan como varias mecánicas core, entonces ya se vuelve más complejo, porque puedes disparar, pero también puedes manejar carro, entonces son como varios juegos simples combinados. Pero al final Ok. sí, o sea, no hemos dejado de jugar de Atari, unos Atari con esteroides. Ah, ok. Y otra preguntita que nos hace por aquí, yo creo que es más un comentario, a ver tú qué opinas antes de continuar. Juan Alejandro nos dice que una de las cosas que le parecen más curiosas de los videojuegos es que es su cualidad interpretativa, pues las personas no están, digamos, ahí como mirando simplemente la obra, sino como sucede en el cine o la literatura, sino que está inmiscuida, está jugando, está interpretando un papel en el mundo de la obra. Que eso que dice él que en cierto sentido es más cercano al Sí, no, teatro que al cine en ese sentido. sí, no, Miguel, es que lo que decía ahorita que los videojuegos, digamos, llevan al extremo esa parte de la interacción. Hola, sí, sí, continúa, qué pena. ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Ah, listo. No, lo que decía, listo, lo que decía sobre que los videojuegos llevan, digamos, la parte de interacción al extremo. Todas las artes tienen esa cuestión interpretativa, pero los videojuegos involucrarte directamente la aumentan mucho más, porque vos ya no solamente sos intérprete, espectador, sino que también sos personaje, estás encarnando. Bueno, en este momento estamos teniendo problemas con Miguel, se le acaba de ir la señal.
No sé por qué estamos teniendo tantos problemas últimamente eh, por este medio. Yo creo que es la situación de las lluvias que está dañando un poquito el internet. Vamos a dar unos minutos mientras regresa Miguel. Entre tanto, les vamos contando un poco en qué estamos. Eh, Básicamente, hemos tenido hasta ahora 8 clases donde hemos trabajado la literatura y el cine, la literatura y las redes sociales, la novela gráfica, las radionovelas, la literatura y la danza, los medios publicitarios, que es esa clase que hemos grabado y que ya está en edición y que prontamente pues les entregaremos, si Dios quiere y el Internet no lo permite, la próxima semana. La próxima semana estaremos con ustedes enviándoles esa presentación. Esperaremos unos minutos, esperemos que Miguel se pueda reconectar. Creo que está teniendo problemas con la señal. Ya producción se está comunicando con él para ver cómo van todas las cosas por allí. Vamos a dar unos momentos y ya regresamos. Bueno, ya estamos de nuevo con Miguel. Pedimos mil disculpas por la tardanza. Miguel, ¿cómo vas? Miguel, ¿cómo estás? Juanjo, espérense, me va a pasar. Bien, Juanjo, ¿y tú? No sé dónde se me desconectó. No, no hay problema, no hay problema. Nos ibas a Ah, contestar la bueno. pregunta de la interacción, de que uno no es solo un personaje. Creo que se volvió a desconectar. Bueno, demos otro momentico a ver si podemos organizar ya el internet. Les pedimos mil disculpas, saben que esto hace parte de la virtualidad. Eh, Denos un momento a ver si podemos organizar ya mismo.
Pedimos mil disculpas por las dificultades que hemos tenido el día de hoy. Ya Miguel nos está acompañando en este momento. Creemos que ya tenemos buena conexión de internet. Saben que pues esas dificultades se están dando todo el tiempo. Ya Miguel está por acá. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Juanjo, perdona ahí que se me desconectó, no sé por qué, iba bien y de repente como que se cayó toda la señal. Rarísimo, rarísimo. Pero pues no te preocupes, eso nos pasa a todos. Yo creo que hay que montar una empresa de internet. Sí, Eso es lo de hoy, montar una empresa de internet a ver si las cosas salen bien. ¿en qué Miguel, quedamos? entonces nos ¿En qué venías momento me contando caí? un poco sobre esa interactividad, la diferencia con el libro, el cine, esas otras estéticas que Juan Alejandro nos estaba preguntando que tal vez hay más interacción, que no es simplemente una persona que está consumiendo ese objeto. Ah, bueno, no, entonces les contaba de que los videojuegos llevan eso como al extremo, porque ya no es simplemente estar interpretando una obra, sino que ya vos mismo sos el personaje involucrado, el que la está llevando en sus hombros. Y eso hace que sean como historias que conectan un montón con la gente y es súper agradecido el medio porque finalmente terminan formando comunidades, haciendo páginas web para discutir teorías, para discutir interpretaciones. Entonces, sí, esa parte de la interactividad lleva como al extremo también la parte de la interpretación. Claro, claro. Bueno, Miguel, no te molesto más. Si quieres, continúa pues con la presentación y cualquier cosa que estoy por aquí atrás. Listo, perfecto. Entonces, aquí vuelvo a compartir esto. Entonces, les venía diciendo, me parece fantástico el caso del Magnavox Odyssey, porque tenían por cuestiones técnicas apenas como tres luces en pantalla, era lo máximo que podían hacer. Entonces lo que hacían era que la consola venía con unos stickers que vos ponías en la pantalla y con eso tenías varios juegos y como digo es como el maquillaje del videojuego, era la misma mecánica, los mismos tres puntos blancos, pero con muchos juegos a partir de los stickers. Es más o menos lo que hacemos actualmente, solamente que actualmente tenemos mucha más tecnología. Pero bueno, entonces ya cuando hablamos de narrativa de videojuego, pensando esto del core y de las mecánicas de este núcleo del videojuego, no podemos pensar de que la historia es simplemente, consiste simplemente en los diálogos entre los personajes, entre la narración, las cinemáticas, que es cuando se detiene el juego y sucede como una escena tipo Disney, pues animada, o imágenes en movimiento, sino que también la interacción en este mundo es parte de la historia, es parte de la narrativa. Las acciones que hace el jugador dentro del mundo son historia, es su historia. Un ejemplo, y este es uno de los ejemplos donde mejor se trabaja esto, es Half-Life 2, porque las mecánicas se van transformando a lo largo que se va transformando la historia. Entonces vos pasas por un juego de terror, luego por un juego shooter, luego por un juego de plataformas, dependiendo de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y entonces las mecánicas sirven para estar también comunicando el sentido, la historia, lo que sucede en el videojuego. Ya aquí entro entonces ya en una parte como un poquito más técnica, los tipos de tramas y los modos de contarlas. Entonces pensando en esto de que el videojuego, lo principal es la interacción, el videojuego permite la interacción en la historia. Hay unos juegos que manejan historias lineales, que sería una historia como la del cine o la de una novela cualquiera. Se va del punto A al punto B derecho y no hay o sea, y el jugador, aunque está ahí metido en la historia, no, no hace parte o no modifica la historia con sus acciones. Sin embargo, luego están las narrativas no lineales, y es que de vez en cuando se le plantea al jugador varias opciones, varias posibilidades, tiene que tomar una decisión y a partir de eso la historia se va modificando. Esto digamos que sería lo ideal en un videojuego porque bueno, si tenemos las herramientas para que el jugador interactúe y sea parte de la historia, si la historia cambia con sus acciones, estamos logrando una cosa mucho más personal. Sin embargo, la escritura de una historia no lineal es súper desagradecida y es súper complicada y larga y extenuante y muchas veces requiere de más de un guionista para hacerla, porque digamos que bueno, uno en la primera decisión coge por la línea de arriba, en la siguiente por la línea de abajo y después por la del medio. Eso sucedió en 15 minutos.
Vos viste una historia que vos construiste en esos 15 minutos como jugador, pero todas las otras opciones te las perdiste, no las viste, y todas esas otras opciones están escritas, programadas, diseñadas, entonces un montón de tiempo, digamos, que desde la producción se pierde, entre comillas. Ya luego si lo vuelve a jugar puede hacer otro recorrido, pero en todo caso, también hacer todas estas ramas, uno tiene que asegurarse de que cada una de las ramas sea súper interesante para el jugador. Y uno está acostumbrado a pensar en una única historia, en un único camino, con sus clímax, con sus momentos de tensión, con sus momentos de tristeza, de emoción y todo. Entonces pensar 8, 9, 10, 20, 100 opciones distintas, es muy fácil que alguna quede más o menos floja. Una historia no lineal es, por ejemplo, lo que hizo Netflix en Bandersnatch, que fue ese capítulo que sacaron de Black Mirror. No hicieron, digamos, nada nuevo si uno piensa en los videojuegos, porque los videojuegos llevan haciendo eso desde hace mucho rato. Lo hicieron, su novedad fue aplicarlo en una plataforma tan popular como es Netflix. Pero entonces, digamos que si uno en Bandersnatch se limita a recorrer una sola historia, ese capítulo de Black Mirror dura que 15 minutos a lo mucho. Tiene uno que recorrer todas las historias y todas las posibilidades para que eh, esa experiencia dure lo que dura cualquier otro capítulo. Aquí, perdón el inglés, solamente que esto lo saqué de un libro de texto que me tocó tomarla y la foto, que me gusta mucho esto que muestra como el recorrido, el espectro de las historias de ese punto extremadamente lineal a los puntos en los que se abre en muchas posibilidades. Entonces a la izquierda está la historia completamente tradicional. Es la historia prácticamente de una película. Luego le sigue la historia interactiva tradicional. Ya sería el videojuego que va de un punto A a un punto B. Uno no interactúa con la historia, pero está interactuando dentro del juego. También están las historias con múltiples finales. Y es una manera fácil de simplificar este problema de las múltiples ramas, y es que uno simplemente hace una decisión súper importante que lleva a uno de 3, 4, 5 finales, pero toda la historia no está con decisiones. En la mitad, aunque se debería estar más en el extremo, están las historias con múltiples brazos, con múltiples ramas, que es como la que les mostré aquí. Bueno, las historias con final abierto, y finalmente en el otro extremo están las historias dirigidas únicamente por el jugador. Un ejemplo, digamos, básico que uno pensaría que no tiene historia es Minecraft. O sea, se te tira en un mundo, no hay una historia particularmente construida, la historia es lo que tú hagas en ese mundo, las cosas que construyas, las aventuras que te propongas. Y hay muchos juegos así que son, generalmente se llaman sandbox, de mundo abierto, y en los que se tira el jugador a un lugar con unas reglas particulares, que serían las reglas del juego, pero esas te dan muchas opciones y vos puedes construir la historia que quieras. Y se van construyendo como pequeñas microhistorias, a veces muy tensionantes, a partir de las mismas dificultades y obstáculos que te pone el juego. También entonces en el videojuego hay muchas maneras de contar. Se puede contar a través de cinemáticas, por medio de diálogos y de narración, por medio del mundo. Eso es algo que a veces como que que no nos damos cuenta, pero según cómo está construido el escenario, ahí te están dando información. Si un castillo está construido, no sé, muy tétricamente, no pensará, bueno, el dueño de ese castillo es malo. Pero pues eso se lleva a puntos mucho más complejos, a partir de los objetos, de los enemigos que están ubicados en ese mundo y en el lugar en el que están ubicados. Todo lo que está ahí dentro del videojuego debe estar comunicando, debe estar dando información al jugador. Y por eso es que de lo que hablábamos, de que esto lleva como la interpretación y la interacción a puntos máximos. Y finalmente tenemos las acciones del jugador y el gameplay, que también son interactivos. Espérense. Se volvió a desconectar. Ah, no, seguimos conectados, ¿cierto? Seguimos, tranquilo, Miguel. Ah, bueno, no es que me llegó. Llegó como tarde las cosas, no, no hay Sí, problema. me llegó un mensaje y creo que era de ahorita. Tranquilo, tranquilo, no ha pasado nada. Aquí Continúa, estos medios lo ponen a uno como medio esquizofrénico. continúa tranquilo. Listo, y como digo, tenemos muchas herramientas de las distintas artes para estar narrando.
Entonces, por ejemplo, en cine tenemos un Uncharted, que eso es prácticamente una película interactiva. El final siempre va a ser el mismo, la historia siempre va a ser la misma, pero vos estás interactuando entre cinemática y jugando las escenas de acción. La literatura también está, hay juegos muy basados en la literatura. Y por ejemplo, este que es de Banner Saga, que es un juego espectacular, toda la historia es en texto. Y vos tomas ahí las decisiones y ya luego hay unas secciones como jugables más de acción, pero la historia es texto. Eso es literatura, es una novela en videojuego. También, por ejemplo, está Stanley Parable. Ahorita, es más, ahorita ya vamos a poner un video sobre esto, que es un juego con narrador. El narrador te dice las cosas que debes hacer y vos podés hacerle caso o no. Pero entonces eso prácticamente es un libreto y el juego es escuchar la narración. Está súper basado en lo que sería la literatura. Entonces, Juanjo, ¿será que ponemos el primero de los videos para ver una cosita de este juego? Por supuesto, Miguel, ya estamos en eso, compartiendo eh, para que podamos verlo. Listo, pongámoslo. Pues eso es muy largo, pero no. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-lifting, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. All of his En co-workers este were momento se me está gone. escuchando. What could it mean? Sí, Stanley Ah, decided... bueno. No, sigamos, pero es para sí. mostrarles. Entonces empieza aquí el narrador a decir lo que uno está haciendo. Ya en este momento estamos en control del personaje. Pero más adelante nos vamos a encontrar con una habitación en la que hay dos puertas y te dice, y Stanley cogió por la izquierda. Uno puede decidir si hacerle caso o no. Sigamos entonces para ver una cosita y ver cómo cambian de un lado al otro. Perfecto. to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Entonces, si uno le empieza a hacer caso, este te llevará y te contará una Yet historia. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Listo, ahora ponen el minuto 55, porfa. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Aquí le empezará a poner problemas al narrador. Before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Y el narrador se empieza a poner bravo porque no le está haciendo caso. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in.
But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now, in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. Oh, no, it's to the right, my mistake. Empieza el narrador a tener problemas porque entonces ya no sabe por dónde es. Entonces uno va jugando ahí con la historia. Juanjo, subile un poquito. Dale. El volumen. Let's see, we went down, right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Y entonces el mismo narrador te reinicia las cosas y, como digo, todo esto se basa en una toma de decisiones. La historia es interactiva. Yo creo que podemos seguir. Espérense. Perfecto. Bueno. Finalmente, a ver, ya voy a volver a compartir aquí la presentación. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Listo. El videojuego también puede narrar a través de la pintura los enemigos, la manera en la que están diseñados, la manera en la que está diseñado el escenario, te está contando cosas, e incluso hay momentos en los videojuegos en los que se organizan y se planean encuadres particulares, o se puede narrar a través de la interacción, y aquí viene el segundo video. Este es Papers, Please, y... bueno, no mentiras, dejemos este para ahorita, para explicar la cuestión de la gamificación. Se puede narrar a través de las acciones del jugador. Bueno, y ahora sí, pasemos esto. Y ahora sí, ¿cuál es el proceso de la escritura de un guión de videojuegos y en general cuál es el proceso en la creación de un videojuego? Idealmente, el videojuego debería nacer como un nuche con todo, que ya la semilla contenga todo. Lo que quieres hacer o el mensaje que quieres transmitir o la historia que quieres contar ya te indica cuál va a ser la mecánica, o la mecánica te indica cuál va a ser la historia, o las dos se combinan para decirte cómo va a ser el estilo gráfico, cómo va a ser la música. Digamos que todo debería estar entrelazado para comunicar. E incluso si decides hacer una historia de terror con puros colores rosados, esa diferencia como entre las dos áreas tiene que ser significativa, tiene que estar diciendo algo. Entonces sería un proceso, sin embargo, a veces no se puede así porque, en unas ocasiones el proyecto es de uno, del estudio, y se hace todo como súper bien, súper planeado, pero en otras ocasiones te contrata un cliente para hacer alguna historia, o para montar un videojuego sobre una capacitación. O en otras ocasiones, me sucede a mí mucho como guionista, el game designer, que es como el director del proyecto, llega y te dice el juego que tienen entre manos. Y vos no estuviste en el nacimiento del videojuego, entonces te toca adaptarte a la historia que ellos ya medio habían montado. Y entonces a veces como que puede haber conflictos entre distintas áreas. Entonces aquí viene este término que es gamificación. Gamificación vendría de game directamente y es hacer interactiva una experiencia. Bueno, si es la guerra es muy sencillo, pones a disparar a la persona. Pero, por ejemplo, a mí me tocó un caso en el que la compañía de María quería hacer un videojuego sobre Yandel Stonac, que es su fundadora, una santa, pero una monja. ¿Vos cómo haces un videojuego de una monja?
te toca empezar a gamificar, a buscar cosas en su vida, elementos de los que te puedas agarrar para que el jugador esté haciendo algo, para que el jugador participe activamente en la historia. O como digo, actualmente estoy trabajando en un proyecto para Zenú, quieren enseñar el proceso de producción de carnes. Uno, ¿cómo hace un videojuego de eso? Uno tiene que empezar a coger como cada uno de los puntos de ese proceso de producción y revisar a ver uno qué va a hacer de videojuego. Entonces se vuelve un proceso iterativo, que es como de varias vueltas en los que uno gamifica, construye una historia al respecto, luego prueba, tiene que volver a gamificar cosas, luego hacer ajustes en la historia, y entonces se vuelven muchas pasadas arreglando y acomodando y ajustando cosas, también involucrando las otras áreas del estudio e intentándolo producir poco a poco, lentamente, hasta que ya se tiene un producto terminado. Entonces es súper importante esta cuestión de la gamificación, y entonces aquí sí quiero que pongamos el segundo video. Yo creo que aquí ya dejo de compartir esta presentación. Perfecto, Miguel, ya te estoy montando aquí el video rápidamente, ya lo tengo listo. Listo. Este es un juego que se llama Papers, Please. A mí me parece que es una de las obras más geniales que se han hecho en videojuegos. La hizo un solo man, Edward Pope, creo que se llama, el apellido es Pope. Y la cosa es que en el juego tú eres un agente de inmigración. Uno pensaría, bueno, uno que hace un videojuego de un agente de inmigración, ¿sabe? ¿Dónde está el juego? Nada, pues te pasan papeles, te dan instrucciones, esta gente necesita un permiso de entrada, esta de salida, si viene alguien como refugiado político, tienes que hacer estas cosas, tienes que pedirle las huellas dactilares, tienes que revisar que la información entre todos los documentos sea correcta, que no haya un nombre en uno y otro en otro, que no diga en su tarjeta de identificación que mide 1,80 m y luego se para y tenés ahí atrás la estatura y mida 1,60 m, que no estén llevando armas. Entonces hace un montón de protocolos y los gamifica, los convierte en un juego. Y este juego es muy genial porque la historia se dirige a partir de las acciones del jugador. Y empiezan a suceder pequeñas escenas dentro del juego con pequeñas microtragedias. No sé, una pareja, pasa el esposo, dice que la esposa viene detrás, que están buscando un lugar donde quedarse, que por favor dejes pasar a la esposa. Y la esposa pasa y tiene los papeles malos. Entonces, incumplir las reglas y la dejas pasar sabiendo que luego te ponen problema y que te bajan puntos y que te dan menos plata para tu familia, o sos un hijo de puta y la dejas por fuera del país, separando a la pareja. Y entonces son así pequeñas microhistorias dentro del juego que hacen que esta obra sea maravillosa. Entonces, Oiga, esos juegos como que nos invitan a la desobediencia. A verlo a rodar, a ver qué pasa. Esa es la pantalla en la que muestra cuánto ganó, cuánto gastó en comida, en calefacción, y que muestran si la familia está bien, enferma, o si se murieron algunos. A mí se me murió, creo que el tío. Mostrando la parte de que es intermedial. Los videojuegos mezclan de todo, mezclan radio, mezclan periodismo. Aquí que simplemente ponen los titulares, pero esto te está dando información para el juego y te está dando información narrativa. Se metió la publicidad. Sí. Un momento, porfa. Ya vuelvo a compartirles, hombre. Qué pena siempre con la publicidad por ahí. Pero yo creo que ya YouTube nos tiene pillados y entonces ve que estamos transmitiendo, ahí mismo lo tira. Bueno, entonces ahí le mandan las instrucciones, le dicen más o menos cuáles son las reglas para el día, cuáles son los criminales de los que tiene que estar pendiente, y se van a ver la cantidad de documentos que terminan pasando. Esto ya es entrado bien el juego.
Oiga, pero ese juego es como de mi época. No, es de hace poquito, solamente pues como del 2012 o 2014, solamente que es hecho por una sola persona. Ok. ¿Y por qué tiene como gráficos en 2D o cómo se llama eso? No, pues son decisiones artísticas. Casi muchos juegos independientes tienen gráficos 2D porque también es más barato sacarlos y porque permite también, pues esto en 3D sería súper complicado de jugar. Y entonces todo el juego es eso, pues eso es un agente de inmigración, pero entonces como digo, las acciones están comunicando. Hay pequeñas microhistorias dentro de cada una de las entrevistas. Y eso simplemente amplía las posibilidades del medio, no simplemente disparar o estar jugando carreras de carros. También es ponerte en situaciones en las que nunca te verías. Ahí le pide las huellas dactilares, le mandan las huellas dactilares también desde la información del estado y tiene que revisar todos los datos. Ese juego es muy, muy bacano. Bueno, y ahora pongamos el tercer video para mostrar otra cosita de gamificación. Así como este juego, por ejemplo, también hay otro que se llama Valhalla, en el que tú eres un bartender. Y entonces el juego es hacerle las bebidas a la gente que pasa por el bar y terminas conversando con ellos. Y te empiezan a contar sus vidas, sus tragedias, vos los aconsejás, y ese es el juego. Es gamificar experiencias que uno no pensaría que podrían estar en un videojuego. Bueno, ya te lo voy a pasar para que veamos un poco este ejemplo. Se ve muy interesante porque aquí ya como que no está jugando el hombre, sino que es alguien conversando, ¿no? Ya nos explicarás tú Sí, de qué va más o menos. de este ponerle sonido, porque simplemente quiero mostrar una cosita más adelante, pero les explico. Esto es realmente un video en el que explican cómo fue el desarrollo de un juego, que es de Hellblade Senua's Sacrifice. En el juego querían mostrar cómo era la psicosis y, y la esquizofrenia. Entonces les toca entrevistar a un montón de gente que haya pasado por eso, a expertos en el tema, a médicos, para revisar cómo es, y luego tienen que gamificarlo, luego tienen que transformarlo en un videojuego. ¿Cómo Oiga, involucramos al Miguel, jugador? ¿lo puedo Dime, interrumpir un segundito? de una. Es que por aquí nos están haciendo una pregunta de que, pues que al fin como gamificaron el tema de la monja. A ver, en gran medida cogimos y dividimos su vida como en 5 partes. Entonces, infancia, eh, después la vida matrimonial, vida en el monasterio y peste, eh, la construcción ya como de la Compañía de María. Creo que se me está pasando una. Pero bueno, entonces cada una de esas ya la cogimos. Bueno, en la infancia tenía que tener la educación, pero entonces recibió como clases, las clases correspondientes al hermano en esa época tan machista. Entonces, bueno, cada una de esas clases se puede gamificar. Uno puede hacer un juego de una clase de esgrima o de una clase de lengua para poner al jugador a hacer algo. La Claro, administración, la parte familiar. Uno puede hacer un juego de la administración de un castillo o de una casa. Pues repartiendo las tareas, pues tenían servidumbre, entonces poniendo a la servidumbre a hacer una u otra cosa para que la casa no se venga abajo. La peste, ¿cómo se combate? Entonces, bueno, cuidando enfermos, yendo, repartiendo comida, recogiendo a los muertos. Entonces uno busca como momentos en los que uno pueda meter interacción. Hay otros ok. que sí queda súper difícil hacerlo, pero entonces toca uno como pegarse de cositas O para sea que con gamificar. Zenú nos tiene, pues nos pone a hacer salchicha a todos, Sí, más o menos. prácticamente. Sí, sí. Listo, listo. Bueno, aquí volvemos al video. Te lo voy a tirar de una vez. Ah, bueno. Entonces lo que decía esto, simplemente tenían que gamificar la esquizofrenia, la psicosis. Entonces adelante un poquito que en un punto ponen las voces, ahí sí subir el volumen, ponen Listo. cómo suena. Si pueden tener audífonos, mejor, porque eso depende mucho de los audífonos. Bueno, pero le voy a poner medio y si escuchan pasito más bien nos avisan para no aturdir a la gente. Where are you? He's lost. He's lost. Save him. He's lost. You'll never find him. You'll never find him.
and I will never find Listen to you. Did you feel anything? As part of Senna's experiences of Listo, dejemos psychosis, she así. hears voices, something that is very Ya ahí empiezan a explicar, digamos, cómo hicieron eso, qué querían con eso y todo, pero entonces les toca entrevistar a un montón de gente, revisar cómo lo van a aplicar, y entonces ya ponen todas estas voces alrededor, que si uno está usando audífonos les escuchan distintas partes, digamos, de la habitación, y con eso logran transmitir y logran dar cuenta de cómo es la psicosis y cómo es la esquizofrenia. Y digamos que en gran medida ahí está la labor del videojuego, que es transformar en experiencias interactivas cosas en las que el jugador y el espectador se sienta particularmente involucrado. Pero bueno, digamos que ya con eso termino mi parte teórica, ya en todo caso estamos cumpliendo la hora, pero sí me gustaría hablar de otra cosa que ya es como, bueno, ya en mi experiencia, digamos, trabajando en el medio, que posiblemente eso interese a muchos porque uno no sabe cómo se trabaja en medio de estos estudios, cómo es el trabajo, cómo se construye un juego ya directamente, ya no en la teoría, sino en la práctica, y también me gustaría conectarlo a cómo se pueden aplicar cosas del videojuego en un proyecto que uno tenga y que quiera ser transmedial, que al fin y al cabo es la razón del curso. Uno, respecto al funcionamiento de un estudio de videojuegos, como dije, eso tiene mucha gente de distintas especialidades. Entonces, posiblemente una de las cosas más difíciles es la parte de la comunicación, porque cada uno tiene sus propios lenguajes, sus propias especialidades, y a veces es difícil entenderse entre todos. Y también porque cada uno, digamos, tiene cosas que aportar, no solamente construir de manera artesanal y mecánica lo que le toca a uno, sino también aportar desde el conocimiento de uno a cómo se puede construir el juego. Entonces, generalmente hay una cabeza, que es el game designer, es el director, lo que sería un director de cine, solo que en el videojuego, que se va a encargar como del concepto general y que va a dar las indicaciones a todas las otras áreas. Ya de ahí entonces para adelante está el equipo de diseño, está el equipo de sonido, está el equipo de programación, está el guionista, que es un lobo solitario. También está el level designer, que es el diseñador de niveles, diferente al diseñador del juego, que se encarga ya de qué va a experimentar el jugador dentro de cada mundo, dentro de cada nivel, cuáles son los retos que se le ponen, cuáles son los enemigos que hay, dónde aparecen los enemigos. Entonces eso toca hacer mucho de reuniones, de juntarse y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Qué tareas tiene que cumplir cada uno? Y tirar para adelante. Ahora bien, como digo, por ejemplo, en la parte de guión uno pensaría, no, el guión siempre debería estar anterior y ya el juego adaptarse a lo que diga el guión. Están llamando aquí, espero que no se escuche mucho el teléfono. No, Uno debería Miguel, estar pensando. no se escucha, se escucha muy poquito. Listo. Pero no siempre es así, pues la historia, como dije, este John D. Carmack que dice que debería estar ahí, pero que no importa mucho, es la teoría de muchos. Digamos que yo he visto ahí, porque uno revisa cómo es también el guión de videojuegos en el gran mundo de los videojuegos, de las empresas grandes, y también muchos dicen, no, pues es que haga más o menos, que ayude a que el videojuego salga, pero no es que sea el punto principal creativo que va a marcar las cosas. Casi que los mejores proyectos son en los que el director también es guionista y está muy involucrado en todos los aspectos y le marca la parada en todas las áreas. Pero eso se ve poco y es difícil, porque como digo, cada uno tiene su especialidad, también hay presupuestos, hay tiempos, hay dificultades técnicas que uno no puede mantenerse como en la idealidad de la producción. Entonces, en gran medida, muchas veces el guión o la historia entra como a apoyar a las otras áreas, a trabajar y dialogar con las otras áreas, y también uno como guionista tiene que ser consciente de no poner como, bueno, aquí sucede una parada militar con 800 personajes y un bombardero aéreo. Pues no, hay limitaciones de presupuesto, técnicas, de tiempo, no podemos hacer esas cosas, uno tiene que estar consciente de eso. También, como digo, hay proyectos en los que el guión puede tener más relevancia y también está ahí en la construcción de mundo, está también sugiriendo y apoyando y diciendo cómo se pueden gamificar las cosas, cómo se puede construir el juego,
Y bueno, pues esos son los trabajos ideales en los que uno le quisiera estar siempre, pero no siempre se puede. Y ahora bien, si tenemos proyectos personales, que eso era como lo que quería ir finalmente, ¿cómo usamos todo esto que he dicho sobre los videojuegos para hacerlos más, para mejorarlos, para hacerlos, como decimos, transmediales y todo? El gran problema con esto, en gran medida, sería la parte del presupuesto. De todas las artes, posiblemente el arte que más cuesta hacer es el videojuego, por encima del cine y por encima de la música y por encima del radio y por encima de la literatura. Hacer un videojuego cuesta mucho. Entonces, digamos que para nosotros, personas de carne y hueso ubicadas en la tierra, nos queda muy difícil si tenemos un proyecto, decir, bueno, voy a hacer un videojuego que apoye el proyecto. No, aunque sea un videojuego muy pequeño, va a valer 80, 90 millones de pesos o algo así, porque es que tenés que tener, eso se demora mucho hacerlo, tenés que tener a gente profesional, especializada en el tema, trabajando los 5 días de la semana durante varios meses, y a gente de muchas, muchas áreas. Ustedes no saben lo que cuesta la parte de audio en un videojuego, eso es una barbaridad. Eso por lo que decía, esto lo hacen empresas que pueden decir, bueno, vamos a hacer una capacitación, podemos pagar tanta plata para hacer la capacitación interactiva y para adelante. Y los grandes estudios que tienen la posibilidad y el músculo financiero de hacer grandes proyectos. Para un estudio pequeño, lo que le toca hacer es algo que se llama un vertical slice, que es como las cosas básicas del juego, en términos artísticos, en términos de narración, en términos de jugabilidad, algo que ya se pueda ver como producto, y eso ya se puede ofrecer a inversores o a otras empresas, allá las grandes empresas que tienen el músculo financiero y que lo deciden apoyar a uno. O la otra posibilidad es hacer un Kickstarter, que es un crowdfunding, se pone en internet y la gente de a pie dice, este proyecto me gusta, voy a donar $5, $1, $2. Y así poco a poco se construye un buen presupuesto para hacer el juego. Ya ahí se pone, necesitamos, no sé, $60,000 para hacer este juego. Esa es nuestra meta. Si conseguimos, lo hacemos. Si no, nos toca devolver la plata. Y si conseguimos más, entonces le agregamos estas otras cosas. Y así es como lo haría, digamos, un estudio pequeño, pero como digo, hasta los proyectos pequeños son muy costosos. Como en todo caso, pues es mínima la gente que está dentro de un estudio. Entonces, bueno, ¿qué nos queda para nuestros proyectos personales? Yo creo que en gran medida es la gamificación. Gamificar se puede hacer con los medios más básicos. Tenemos las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Uno puede construir una historia por Twitter y poner a la gente a interactuar y lo que diga la gente va a determinar el curso de la historia. Uno puede hacer una página de Instagram con imágenes y con informaciones y poner, por ejemplo, un enigma, un misterio, y ahí uno les da las pistas, pero no se lo dice todo. Entonces, ahí ya se está poniendo en la parte de gamificación del proyecto. Las posibilidades son muchas. Dime. Yo le iba a preguntar antes de ir cerrando como el tema que ya veo que vas como en conclusión, agradecerte pues que ante todas las dificultades pues hemos podido llevar a cabo el taller, el curso, y te iba a preguntar cómo está la situación en Colombia del videojuego. Se está produciendo muchos videojuegos, hay gente que los está haciendo, además que ahorita pues yo creo que también hay otros videojuegos como para celular, que es como uno solamente tiene que dediar, tocar ahí la pantallita y listo en el touchscreen, no sé. Pues Juan, a ver qué te digo. En Colombia habrá como 3 o 4, máximo 5 estudios. Todos son estudios pequeños. Nosotros no tenemos ningún estudio grande. Por ejemplo, pues en nuestro caso, incluso ya siendo relativamente grandes para el sector, somos que unas 15 personas, 16, no sé, pero somos poquitos. Yo es que como no los conozco a todos de cara, no sé cuántos somos, pero somos poquitos. Y también son poquitos los estudios que tenemos aquí en Colombia. Es un lugar, es una empresa incipiente, tanto que, por ejemplo, creo que en la que estoy es la única que usa guionista. Todos simplemente escriben ellos, el que esté diseñando y todo escribe lo que haya que poner.
No, está creciendo, ha habido muy buenas propuestas. Hace poquito hubo uno, tengo que revisar bien el nombre, que ganó una financiación de una empresa grande súper, súper importante y pues y ni siquiera ya se limitó al estudio aquí en Colombia, sino que amplió y tiene gente por todo el mundo trabajando. Como eso se puede trabajar online, ya está por todo el mundo. Pero el origen es aquí en Colombia y están produciendo un juego que se llama Chris Tales, que se ve súper bacano, así con juegos en el tiempo. Como digo, es incipiente, que está creciendo, ¿Y hay mucha pero oportunidad bueno, ahí o apenas está como, sí, mirando a ver, se pues está sembrando? se está sembrando, pero ahí lo que dices, pues el mejor momento para meterse es cuando se está sembrando, porque ya luego eso crece y ya se vuelve mucha la competencia y lo que no siembra en este momento ya se va a cosechar después. Claro, Uno tiene que claro. meterse hace poquito me tocaba hacer un videojuego, escribir el guión para un videojuego que estaba muy involucrado con la cultura del emprendimiento. Entonces me estaba leyendo ahí unos libros de autoayuda y de emprendimiento. Y bueno, hubo uno que más o menos dijo cosas interesantes y decía, bueno, no, es que uno se tiene que meter a invertir o a hacer cosas, no tanto en sectores grandes, sino en sectores en crecimiento. Entonces sí, o sea, que hay oportunidades, que todavía se está como comenzando también. Entonces, bueno, no, ya como para terminar y ya luego ver si hay preguntas, si quieren, si quieren preguntar algo. Hablaba de lo de la gamificación. Se puede hacer con los medios cortos que uno tiene. O incluso uno dentro de las otras artes puede meter elementos de gamificación. ¿Qué es Rayuela? Rayuela es un libro juego. Es un libro que se puede leer en múltiples direcciones y por lo tanto ahí ya hay un principio de juego. Bandersnatch en Netflix también es otro ejemplo. Un programa radial que le pregunta eh, a los escuchas qué es lo que quieren ver a continuación, si quieren que un personaje muera o no, o hacer, ya también ahí tiene un punto de interacción. En literatura también están los libros juegos, que incluso no es al revés, o sea, de ahí bebieron los videojuegos. Los libros juegos eran unos libros en los 80, 90 que uno llegaba al final del párrafo y te daban dos, tres opciones. Y a partir del punto que vos escogías, te mandaban a una página o a otra. Y entonces ahí seguías leyendo hasta el siguiente punto en el que te ponían otra vez a escoger y te tocaba ir de una página a otra. E incluso involucraban dados. A veces te tocaba tirar dados para ver si te ibas a la página 36 o la página 90, si te salió bien el tiro. Entonces, hay posibilidades de gamificar y de hacer interactivos los distintos medios. Ya de hacer un videojuego como tal es más difícil. Los videojuegos ya de las grandes empresas son completamente transmediales porque involucran un montón de cosas. No es simplemente es el videojuego, sino que entonces a veces sacan series animadas, sacan películas, sacan novelas. Assassin's Creed y Halo tienen un montón de novelas escritas, no sé si serán buenas, nunca he puesto a revisar. Eh, También, por ejemplo, tienen toda la parte del concept art, que es el arte que se hace antes de ponerse uno a producir directamente el juego, para pensar cómo van a ser los personajes, los escenarios, las cosas, tener varias propuestas y todo. Si quieren, aquí les voy a compartir una cosita en pantalla. Ahí están viendo. Sí, Miguel. Sí. Entonces esto, por ejemplo, es concept art de un juego que me gusta mucho, que es Dark Souls. Entonces hacen los dibujos de los personajes, cómo se van a ver. Eso todavía no tiene, en los videojuegos, cuando uno hace un personaje le tiene que hacer un rig, que es como hacerle la marioneta, para uno ya poder animarlo. Eso no tiene rig, esto digamos no se puede todavía pasar al videojuego, pero sirve para conceptualizar los personajes. Y entonces también, como digo, los videojuegos ya de las grandes empresas son súper transmediales y sacan libros con todo el concept art y diciendo, no, hicimos esto por esta cosa, teníamos estas tres opciones, escogimos este diseño por estas razones y, y entonces ahí están todos los medios involucrados. Si quieres ya puedes quitar aquí la pantalla Sí, que si, se si gustas modifique, efecto de, ese el efecto. efecto de ahí. Bueno, Eh, Miguel, por aquí Cristian
nos está preguntando alguien, bueno, saludamos a Cristian, que fue maestro de nosotros en la carrera, y nos dice: Miguel, a propósito de este comentario sobre la literatura juego, ¿qué diferencia hay entre un factor lúdico que se puede implicar en fenómenos como la literatura y del videojuego propiamente hablado? ¿La gamificación aporta ese elemento lúdico? Listo, espérate, ya respondo, pero voy a ir por el cargador, que como me tocó pasarme de lugar, lo desconecté. Dale, tranquilo. Mientras esperamos, pues yo no les sabría responder eso al maestro Cristian. Por ahí ya va llegando al cargador. Ahí vienen varias preguntas, Miguel. Juan. Ah, no, listo, ya conectó, perfecto. Sí, a ver, perfecto. respecto a eso, yo creo que entramos incluso en una discusión súper técnica en términos literarios. Yo creo que la gran cosa es la permeabilidad de los géneros. Uno, digamos, hay puntos en los que es muy difícil marcar la línea divisoria. El primer juego, que es aventura gráfica, que son los juegos en los que se basa únicamente en historia y en decisiones, era literalmente texto en pantalla, te dan opciones y vos escribías la opción que querías. Entonces, de eso a que sea simplemente un libro en formato digital con las opciones del libro juego. Entonces, uno se pregunta, ¿eso sigue siendo, eso ya es un videojuego o sigue siendo literatura? ¿O el libro juego ya es un juego o es literatura? En ese punto, digamos que ya uno, lo que uno diga es arbitrario. Me dice, bueno, no, si está en papel es libro y si está en digital es juego. Sí, pues la gamificación da ese aspecto lúdico y acercan los medios al género del videojuego. Pero también todas las artes tienen un poquito ese carácter lúdico en la parte de la interpretación. Entonces, pues, lo Además, que esas diga. prácticas, Miguel, posmodernas de tratar de inmiscuir al lector, digamos, ahí que Cristian nos pregunta sobre la literatura propiamente en relación a los videojuegos, y yo me imagino que las otras artes también están como trabajando en ello, o los escritores y los otros artistas estarán pensando en ello, que es que como que tratan de inmiscuir al público en la obra, a adentrarlo entonces en esos mundos que están allí. Tiene mucho que ver pues con el videojuego, que el videojuego pues por naturaleza nos mete y nos hace estar metidos allá adentro. No, y en este momento estamos en una época en la que como que todas las artes quieren ser interactivas. Entonces, sí, o sea, el videojuego bebió de todas ellas, pero en este momento las artes están mirando al videojuego y viendo qué pueden adaptar de él a sus medios. Es ese diálogo entre artes que finalmente termina enriqueciéndolas. Oíste, Miguel, por allí nos hacen una última pregunta ya para ir cerrando, qué Espérate, no, pena. espérate, aquí Dale. saludo a Cristian, que me gusta mucho verlo por acá. Qué rico. Bueno, Alejandro, también amigo de nosotros, que hace parte de la corporación, pregunta, hablando de interacción más allá del videojuego, ¿alguna vez has hablado o te has encontrado con personas que jueguen tus guiones? ¿Cómo ha sido el público de esos proyectos? Eh, pues el contacto que yo he tenido ha sido indirecto, porque, bueno, por mi contexto, estoy estudiando, estoy trabajando, termino con muchas cosas, no tengo tiempo de ir a revisar las pruebas piloto que uno lanza y que entonces uno podría hablar ahí con la gente que directamente jugó el juego. Entonces, así, hablando directamente, no. Ya luego es que me dan como los informes y me llegan como, hey, aquí hubo problemas, dijeron que esto es muy bacano, aquí la gente se puso a llorar, aquí la gente dijo que se sintió súper conectada. A esta persona dijiste la instrucción, pon tus manos frente a ti porque jugamos mucho con realidad virtual y no sabía qué hacer. No ponía las manos frente a sí. Entonces uno se entera como de todo ese feedback, pero indirectamente. Es más, o sea, así de feedback extraño ya que estamos, el videojuego de la monja lo llegó a ver hasta el Papa Francisco. Ah, Francisco lo jugó.
Me lo imagino ahí con el PlayStation listo para no sé si lo jugó, el pero juego de San Francisco. se enteró de él y dijo, todas las otras compañías y organizaciones religiosas deberían hacer este tipo de cosas y meterse en el mundo digital. Pero entonces se enteró y nada, y les dio, y dijo que hicieran como estábamos haciendo nosotros. Entonces, uno sí recibe feedback, pero de aquí a yo hablar con el Papa Francisco, como difícil. Bueno, hay que montar, él es medio ignaciano, el de San Ignacio de Loyola. Sí, Y y el ese sería de, bacano, que fue soldado. y con el nombre, eso, ese sería bacano, ese tocaría meterlo en la guerra. Y el otro de pronto de Francisco. Sí, no, pues y Juana de Arco. Nos ponemos a Y aguantar San hambre. Agustín. Y San Agustín. No, ese también termina siendo muy literario, muy filosófico. Bueno, Miguel, agradecerte tu compañía. No sé si ya va cerrando, ya se nos va acabando como el tiempo. Si quieras dar alguna puntada final. No, yo creo que así, o sea, como dije, bueno, eh, inicialmente a mí se me planteó que esto fuera, que hubiera como una sección de taller. Como veo que el formato no lo permite, pues no podemos hacer taller aquí presencial. Pero si quieren, en todo caso, como revisar y ejercitarse así como en una cosa extraña, había pensado poner un ejercicio simplemente de concepto de gamificar algo. Ya que estamos aquí, acabamos de pasar la pandemia y la cuarentena y toda esta cuestión del COVID, la pregunta sería, ¿ustedes cómo gamificarían la pandemia o el encierro, la cuarentena? ¿Qué harían para hacer de esto un videojuego? ¿Tienen, no sé, un proyecto para concientizar a la gente? ¿Cómo gamifican esto? O nada, simplemente lo quieren usar como inspiración, ¿cómo lo gamifican? Entonces, si se animan y todo y lo piensan, pueden hacerlo y ponerlo en los comentarios y decir qué se les ocurre para hacer un videojuego al respecto. El jueguito del. Usted nunca vio. Eso era el Atari. ¿No? Eso era el Atari, que era un cañoncito que se movía así. Sí. El cañoncito se movía y por aquí habían unos El, bichitos que iban el bajando. Space Invaders. Sí, sí. Ahí lo tiene, ese es el mío. Yo pongo puros coronavirus y taque, taque, taque. Les O vamos pues, pero boleando remedio. La cura que es que todavía son, no encuentra, les vamos boleando ahí remedio. lo que dispara son píldoras, son vacunas. Son vacunas, tan, tan, tan. Y vamos acabando con eso. Bueno, Miguel, muchísimas O, gracias. o, o aquí una Cuente, última cosita, cuente, cuente. pensando como en esto de la gamificación, con todas estas protestas que hubo, ese man fue un genio que sacó Tombo Survivor, y entonces llegó y gamificó la Sí, cuestión del abuso policial en un videojuego. eso Súper estuvo bien, bien. digamos, para el momento político, histórico, pero es coger como una experiencia que uno pensaría, bueno, no, ¿qué hago de esto? Y nada, la gamifica con Y ese alguna tipo, por cosa. ejemplo, podía tener el juego ya hecho y lo único es que lo disfrazó de policía. Sí, podía Posible. hacerlo, simplemente cambia el modelo. Y también es muy posible que en muchas ocasiones uno puede comprar modelos 3D pues, de los carros y eso por internet, que para usarlos en los videojuegos. Una empresa grande no lo hace, si uno quiere sacar algo rápido, lo puede hacer. Entonces sí, o sea, hay maneras como de agilizar eso, pero sí es muy probable que ya lo tuviera hecho, porque sacar eso en 1 o 2 meses, eso Tan es rápido, muy difícil. muy rápido. Mm. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Con gusto, Juanjo. Me alegra mucho estar Estamos aquí, ¿no? hablando Y y también yo creo muchas gracias a todos los que estuvieron. hemos aprendido muchísimo, ahí nos quedan varias tareitas. Ya saben, el taller pues que nos propone Miguel es pensar cómo podemos gamificar o pensar cómo volver lúdico, cómo volverlo un juego, la pandemia, el COVID-19. Entonces, si quieren, si gustan, pueden enviarnos un mensaje por Facebook o Instagram o vía mail a la corporación y nuestro compañero Miguel pues estará muy atento para hacerles los comentarios a todo lo que nos envíen. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Juanjo, a ti y como digo, y a todos los que estuvieron. Perfecto, estamos conversando. Bueno, muchachos, esto sería todo por el día de hoy. La idea era que vieran un poco cómo se ve esto de la transmedialidad, de la literatura y del guión, específicamente en los videojuegos. Sabemos que a veces son temas muy particulares con algunas
palabras provenientes del anglicismo, norteamericanas, pues sí, del inglés, y que también hay que tener un poquito de conocimiento del juego. Entonces, si tienen alguna pregunta para los que no pudieron ver el en vivo y lo ven después, también nos pueden dejar allí sus comentarios, que estaremos atentos a ellos para darle respuesta e intentar pues menguar esa distancia que a veces, por ejemplo, yo que hace muchos años no juego, no me quedé con Mario Bros, ya no con el FIFA, no alcancé a jugar FIFA, pues ya ni idea de muchos de los tópicos que estaba tratando Miguel. Pedimos disculpas de antemano por las dificultades que hemos tenido. A veces los tiempos de lluvia dañan un poco la señal y los invitamos dentro de 8 días. Bueno, así va a estar el tema. Ya me dijo producción que el martes a las 5 de la tarde vamos a estrenar el programa de publicidad y transmedialidad. Ya tenemos todo hecho, editado. Entonces el martes a las 5 de la tarde estrenamos por este medio literatura, transmedialidad y publicidad, que como ustedes bien lo saben, no lo pudimos hacer hace 8 días. El jueves vamos a tener aquí a un actor y director, Sebastián Giraldo, que nos estará acompañando para ver cómo se da esto del teatro y la improvisación por medio de estos nuevos medios, ¿no? Nuevos medios entre comillas. Cómo se plantea uno el teatro en tiempos de pandemia, por ejemplo. Si el teatro vive es precisamente del público, de estar allí. Y finalmente, el lunes de la siguiente semana, estamos hablando entonces del día 12, octubre 12, el lunes 12 estaremos cerrando el ciclo de literatura y transmedialidad, donde yo y mi compañero Alejandro los estaremos acompañando para darle cierre y poner, digamos, como si fuera una aguja, poder tejer todos estos temas. Les agradecemos muchísimo su compañía y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.